Cualquier persona que alguna vez haya mirado El Chavo del Ocho recuerda al propietario de la vecindad. Tenía la tarea de cobrar la renta a los inquilinos, misión que solía complicarse con la presencia de Don Ramón, quien casi nunca cumplía con sus pagos. Y no solo eso, también era víctima de golpes provocados por el Chavo, generalmente producto de situaciones accidentales. Pero a pesar de todo, en ocasiones mostraba gestos solidarios hacia los vecinos, como olvidarse de las deudas. Nos estamos refiriendo al señor Barriga, interpretado por el actor Edgar Vivar, uno de los actores más queridos por la audiencia y quien también interpretó a Ñoño. Aunque sus personajes han quedado en la memoria de todos los latinoamericanos, no siempre fue fácil para el artista. Hoy, en GB Documental, te contaremos de su infancia complicada, de su llegada al éxito y de los momentos en los que estuvo al borde de la muerte. Edgar Vivar nació el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México. Aunque en su juventud descubrió que la risa era una gran cura para el alma, no siempre fue fácil para él. De hecho, como ocurría con Ñoño, Vivar sufría las burlas y los ataques de sus compañeros de colegio, quienes hicieron sus días insoportables. Pero a diferencia de su amado personaje, él no respondía con la famosa frase «míralo, míralo, En cambio, elegía escabullirse y refugiarse en la lectura. Los libros se habían convertido en sus amigos inseparables. Durante toda la escuela primaria, Edgar Vivar tuvo que vivir con el hecho de que era un niño obeso y debió soportar las crueles burlas de sus compañeros, sin saber que ese mismo sobrepeso, muchos años después, sería el encanto de los personajes que lo volvieron famoso en toda Latinoamérica y por el que sería muy querido. Aún sin saber lo que le esperaba en el futuro, el niño se hundió más en el mundo literario. Su habilidad para la escritura lo llevó a ganar un concurso con su ensayo sobre lo que significaba terminar esa etapa escolar. Al momento de recibir el premio, subió al escenario, juntó valor y frente a la audiencia y a los bullies leyó su escrito. Pero al bajar del estrado se cayó. En vez de correr y esconderse de las miradas de sus compañeros, esta vez comenzó a reír y contagió a todo el público con su risa. Aún sin saberlo, Edgar Vivar experimentó por primera vez lo que significaba provocar las risas sobre el escenario, algo que iba a cambiar su vida para siempre. Tiempo después, mientras cursaba la preparatoria, tuvo que inscribirse en una actividad artística para cumplir con la carga horaria. Como la clase de fotografía estaba llena, no le quedó más remedio que inscribirse en las clases de teatro. Si bien su profesor no le caía nada bien, esa experiencia fue determinante para saber que su vida estaba en los escenarios. Aunque ingresó a la Facultad de Medicina, la actuación le había dado la oportunidad de interpretar otra vida diferente, de ser otra persona, algo que de niño había soñado en muchísimas ocasiones. El joven Edgar continuó con su carrera hasta que un día un cazatalentos lo invitó a participar en un comercial, algo que le abriría los ojos. Cuando llegó su paga de 2,000 pesos, entendió que actuando podría ganar mucho más que siendo médico. La decisión había sido la correcta. Durante su trabajo publicitario conoció a Nacho Brambila, director de comerciales que era muy amigo de Roberto Gómez Bolaños. Para ese entonces, la carrera de Chespirito había despuntado y quería sumar gente a su equipo. En una de esas cosas del destino, el comediante invitó a Brambila, pero este declinó la oferta y recomendó a Vivar. Así que un día, como cualquier otro, el futuro señor Barriga recibió una llamada a su casa y del otro lado del auricular escuchó decir: «Quiero hablar con Edgar Vivar. Habla Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Nacho Brambila te recomendó muy bien». Vivar sabía de quién se trataba por los programas de los comediantes Viruta y Capulina, pues Roberto Gómez Bolaños era el guionista, pero más allá de eso, no se imaginaba el motivo de la llamada. Chespirito le preguntó si conocía el Canal 8 de Telesistema Mexicano, y muy seguro, Vivar le dijo que sí, aunque no tenía ni idea de lo que le hablaba. Entonces acordaron una reunión,
y Chespirito le comentó que tenía pensado crear un programa de televisión llamado Sábados de la Fortuna. Al presenciar las grabaciones, Vivar se rió tanto que provocó que tuvieran que cortar la toma. Gómez Bolaños se acercó a Vivar, quien se disculpó y comenzaron a charlar. Entonces, Chespirito le advirtió que en esa producción no usaban chícharo, o sea, apuntador electrónico, a lo que Edgar le preguntó qué era eso. Ante la descarada respuesta, el comediante le respondió: «Estás contratado». Y así, de esta forma, nació la unión laboral que daría como resultado al amado señor Barriga y al inolvidable Ñoño, el niño gordito víctima de las bromas del Chavo y de Kiko. Y escucha bien esto, su nombre completo en la ficción era Febronio Barriga Gordo Ritúa. Era increíble ver a Vivar interpretar dos personajes tan diferentes. Por un lado, un gruñón señor Barriga, y por el otro, a un personaje infantil, caprichoso y con una situación económica mucho más cómoda en comparación con la del resto de los chicos de la vecindad. Por 23 años, Edgar Vivar interpretó estos personajes. Su paso por el programa le otorgó el reconocimiento de sus pares, además del cariño del público. Pero más allá del trabajo, entre Vivar y Chespirito se forjó una amistad, la que recuerda con cariño aún después del fallecimiento del amado comediante en el año 2014. El éxito de El Chavo del Ocho lo llevó a ser reconocido en gran parte de América Latina, pero hace mucho tiempo que Edgar Vivar se sacó el traje y maletín del señor Barriga, al igual que la infantil prenda de Ñoño. Con el fin del programa, Vivar supo evolucionar. La carrera de Edgar también estuvo ligada al programa Chespirito, donde dio vida a personajes como el Botija, quien, junto al Chompiras, intentaban cometer robos que siempre fallaban. Tras 19 años de emisión, primero como sketch y luego como ciclo propio, la producción llegó a su fin en el año 1992, debido a cambios internos del canal y a la resistencia del creador a modificar el horario. El cierre fue abrupto y tomó por sorpresa a los integrantes. Para Vivar, aquel desenlace fue un golpe emocional y económico. No solo no recibió ningún aviso formal, sino que se enteró del final del programa a través de los medios. Ese momento marcó un antes y un después en su vida, obligándolo a reorganizar su carrera y a buscar nuevas oportunidades laborales fuera del universo de Gómez Bolaños. Al principio, pensó que se había acabado su carrera artística, pero no fue así. Tomó algunas de sus pertenencias y se fue a Sudamérica, luego a España y produjo muchos proyectos. Pero el reto más difícil no fue el volantazo en su carrera, sino aquellos kilos de más que lo caracterizaron durante décadas y que de pronto se volvieron en su contra. Vivar llegó a estar 4 veces en terapia intensiva debido a sus problemas de salud por llegar a pesar 160 kilos con una estatura de solo 1,68 m. Aunque toda su vida fue una persona robusta, el verdadero problema comenzó cuando cumplió los 30 años, pues su obesidad mórbida lo llevó a tener 2 tromboembolias pulmonares, o sea, infartos pulmonares, que le dejó como secuela el funcionamiento de un solo pulmón y un filtro en la vena cava. Vivar llegó a un punto en que se movía en silla de ruedas y dependía de un tanque de oxígeno. Para ese entonces pensó que si no hacía algo, moriría, por lo que recurrió al médico colombiano que operó a Diego Maradona, quien le advirtió de los riesgos de someterse a la cirugía bariátrica, que consiste en un procedimiento que modifica el sistema digestivo para ayudar a personas con obesidad severa a perder peso. Desanimado por la idea de tener que bajar 20 kilos solo para poder operarse, el actor buscó la opinión de otro experto llamado Buenaventura Leal, quien finalmente lo operó y le permitió tener una nueva vida luego de bajar alrededor de 100 kilos, superando el cuadro de obesidad mórbida que afectaba su calidad de vida. Hoy en día, Edgar Vivar dice ser consciente del tiempo. Sabe que, después de haber estado en terapia intensiva, el tiempo que siguió solo es un extra que el destino le otorgó para hacer las cosas diferentes.
A sus 77 años mantiene una agenda activa. Es parte del elenco de la serie Vecinos, una de las producciones televisivas más populares de México en la actualidad. Además, continúa desarrollando trabajos en doblaje. Aunque su vida artística después de su gran paso por El Chavo del Ocho no ha sido tan ruidosa o llamativa como la de los otros compañeros del elenco, Edgar ha participado en múltiples proyectos de cine y televisión. Tal vez nunca con un papel protagónico y tan entrañable como el señor Barriga, pero sí lo mantuvieron cerca de las cámaras, bien sea produciendo o actuando. Recientemente apareció en el segundo episodio de la bioserie Sin Querer Queriendo, para encarnar a un cineasta de los años 60 llamado Agustín Delgado y quien le brindó a Roberto Gómez Bolaños el seudónimo de Shakespearito o Chespirito. Y no solamente eso, también fue convocado como asesor para relatar algunos de los acontecimientos de los años 70. Edgar Vivar, quien siempre se mantuvo ajeno a las polémicas de sus compañeros, como las disputas por los derechos de los personajes de Kiko y la Chilindrina, o el romance de Florinda Mesa y Bolaños, y muchas tensiones y enemistades que hubo en el elenco, se dedicó a participar en obras de teatro y a producir muchísimos programas. A diferencia de María Antonieta de las Nieves y de Carlos Villagrán, que continuaron interpretando a sus personajes de la vecindad después de haber terminado el programa, Vivar se ha codeado con importantes artistas como Geraldine Chaplin, Salma Hayek, Penélope Cruz y Donald Pleasence durante toda su carrera actoral, una que reinventó con bastante éxito. En el año 2025, para Edgar Vivar, su mayor logro es seguir con vida luego de estar tan cerca de la muerte. Su mayor bendición es poder escoger el lugar donde quiere trabajar. En varias entrevistas, comentó que el amor de su familia es su gran motor, pero no solo el cariño de sus seres queridos, también se ama a sí mismo, a su carrera y por sobre todo a su público. Quizá muchos se pregunten qué es de su vida privada. Cuando le preguntaron si lamentaba no haberse casado o no tener hijos, Vivar se negó a hablar de eso y que solo deseaba que su público se quede con el personaje. El comediante siempre fue reservado y nunca compartió detalles de su vida íntima como sí muchos de sus colegas. En cambio, desde hace años trabaja en un libro de memorias que solo publicará una vez que haya muerto, pues desea evitar así cualquier reclamo o demanda. Esperemos que aún falte mucho para el lanzamiento de su biografía. La vida y el recorrido artístico de Edgar Vivar, entre participaciones televisivas, trabajos de doblaje y una notable mejora en su salud, nos enseña que nunca hay que darse por vencido. Aún así, cuando parece que todas las puertas se cierran o es el momento de tirar la toalla, siempre va a existir un nuevo camino por recorrer. Y gracias a que nunca bajó los brazos, marcó a generaciones de padres, hijos y abuelos con sus personajes que aún siguen vigentes y hacen reír a más de uno. Edgar Vivar merece ser reconocido en vida como un ejemplo de resiliencia y de que a la vida hay que enfrentarla siempre con la frente en alto.